Saludos cordiales. Mi nombre es Daniel Rodríguez, abogado especialista en Derecho Corporativo, y es un gusto estar con ustedes. En la sesión de este día vamos a retomar los diferentes conceptos que hemos venido desarrollando en materia de sociedades mercantiles. Como ustedes recordarán, en sesiones anteriores analizamos desde algunos conceptos fundamentales que fueron profundizándose hasta establecer cuál es el concepto de sociedad mercantil, establecer cuáles fueron los requisitos mínimos indispensables para desarrollar una escritura constitutiva, conocer las diferencias y particularidades de una sociedad anónima con una sociedad de responsabilidad limitada, así como también analizar con un toque práctico temas como el órgano de administración de una sociedad, sus asambleas, sus poderes y las maneras en las que van a tomar o llevar a cabo sus decisiones. En la sesión del día de hoy desarrollaremos un tema por demás complejo pero a la vez apasionante, importante en la toma de decisiones corporativas y empresariales que ustedes en el futuro van a desarrollar en ese concepto de sociedad mercantil que para caso práctico hemos denominado la gran idea SASB. Ustedes podrán conocer a través de los diferentes medios de información cómo se anuncian espectaculares fusiones de grandes empresas internacionales o con una repercusión importante y seria a nivel internacional. Por citar un ejemplo que es de la mayoría de nosotros conocido, la fusión que se llevó a cabo entre las compañías Time Warner y America Online fue una de las fusiones más grandes de la historia de Estados Unidos. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una fusión? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cuáles son los pasos y procedimientos que se deben de llevar a cabo para llevar a feliz término una operación corporativa de esta naturaleza? ¿Qué requisitos y qué efectos tengo que conocer y desarrollar para que las cosas se hagan correctamente? En la sesión de este día desarrollaremos todos estos puntos, dando algunas opiniones prácticas y algunos consejos, recordando que como estamos hablando de temas de derecho tenemos que tener siempre un referente. Y ese referente para efectos de este curso, de esta sesión, será en principio la legislación mexicana y de ahí se podrá desprender a las legislaciones de las naciones sede donde ustedes radiquen o donde desarrollen sus actividades empresariales. Es importante establecer que este tipo de temas por naturaleza son de alguna manera áridos, pero con los ejemplos que desarrollaremos con ustedes y con la documentación de apoyo con la que cuentan, más alguna bibliografía, si es que ustedes desean ahondar sobre algunos temas específicos, ustedes encontrarán de muy fácil entendimiento una operación de esta naturaleza. En principio vamos a establecer la pregunta: ¿por qué fusionarnos? Posteriormente pasaremos al concepto. La fusión es una manera de desarrollar algunas actividades desde el punto de vista del derecho corporativo que le permitan a la sociedad mejoras o fortalezas para elevar su competitividad, para formar bloque y para sumar esfuerzos, para que de esa manera una o dos o tres o las que sean empresas o sociedades pequeñas se puedan unir para que con la suma de sus esfuerzos se desarrolle una sociedad con una capacidad económica y legal mayor que el número de sus integrantes. De esta explicación podemos desprender que la fusión es un acto jurídico a través del cual dos o más sociedades mercantiles deciden unirse, ya sea para crear entre ellas una nueva
o para que una absorba a la otra y esta otra se allegue, se alimente, sea acrecente de los activos principalmente y también de sus pasivos, si los hay, en beneficio de otra. Este concepto de fusión, de acuerdo a la legislación mexicana, se desarrolla a través de libros de consulta y doctrinarios que en su material de apoyo tendrán las referencias correspondientes. La Ley General de Sociedades Mercantiles en México no define con claridad lo que es una fusión y solamente nos menciona sus elementos, efectos, procedimientos y actuaciones para que nosotros en ese ejercicio permanente de estudio del derecho podamos desarrollar alguna definición con ayuda de los autores que se han esmerado en desarrollar estos temas. Es por virtud de lo anterior que es muy importante entender que se trata de esa unión de esfuerzos y creo que es oportuno el graficarlo. Tenemos una sociedad anónima número 1 y una sociedad anónima número 2. El efecto de una fusión implicará que estas dos formen una nueva sociedad como una de sus modalidades, que sería distinta a cualquiera de estas dos para formar la sociedad anónima 3 o que la sociedad anónima 2 se incluya, se agregue a la primera y que al final solo subsista una de ellas, para que con el efecto jurídico de la fusión, la fusionada desaparezca y todos sus activos y pasivos pertenezcan ahora a la nueva sociedad. Desarrollándole con este ejemplo gráfico, es más, vamos a hacer más gráficos ahora. Desaparecemos la sociedad anónima número 2. Con este ejemplo gráfico tratamos de explicar cuáles son las figuras que intervienen en una operación legal como esta. En este ejemplo, la sociedad anónima 1 se denomina fusionante. Y esta sociedad anónima número 2, que ha sido absorbida, es la fusionada. Al mencionar estos elementos personales de esta operación jurídica, queremos que esta primera base quede muy clara y muy entendida por todos ustedes para que ahí desarrollemos o de allí en adelante ejecutemos y comprendamos todos los pasos jurídicos que necesitamos agotar para poder lograr lo que gráficamente hemos explicado en nuestro pizarrón. ¿Qué nos dice nuestro material de apoyo y la ley? Los efectos de una fusión son la transmisión universal del patrimonio de las fusionadas a una sociedad nueva o a una sociedad subsistente. La transmisión universal. ¿Qué quiere decir esto? Todos los derechos y todas las obligaciones, todos los activos y todos los pasivos. Me llevo todo. La sociedad que subsiste lo absorbe todo. Establece que, bueno, como ya lo graficamos, se extingue la sociedad fusionada y que se sustituye el deudor respecto de los acreedores de las fusionadas, pues ahora la fusionante sustituye al nuevo deudor.
que esto tiene que ver con el efecto primero de la universalidad de la absorción de activos y pasivos. Si la sociedad que desaparece se quedó con deudas, en el momento en que es fusionada con la nuestra, todas las deudas de esa sociedad pasan a ser ahora mis deudas. Y yo soy el que tiene que hacer frente a todas esas obligaciones, frente a los acreedores de la que se ha extinguido. Y el último efecto es que se establecen nuevos vínculos jurídicos entre la fusionante y los socios de la fusionada. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad anónima que desapareció, los socios que iniciaron ese esfuerzo empresarial, ahora van a pasar a ser socios de la que ha subsistido o, en la otra modalidad, de la nueva que se ha creado. Lo que desaparece es la sociedad mercantil, pero los socios y sus aportaciones, sus derechos y obligaciones se transmiten ahora de nueva cuenta a la sociedad que sigue viva, por denominarlo de alguna manera. ¿Cómo es este proceso de fusión? ¿Qué es lo que se debe de llevar a cabo para que el trabajo se haga correctamente? Rápidamente lo enumeraremos y daremos algunos tips prácticos. Lo primero, como ya vimos en sesiones anteriores, la fusión es una decisión que las asambleas generales de socios o accionistas deben de llevar a cabo. En el caso de una sociedad anónima será materia de una asamblea general extraordinaria, como ya lo vimos en un tema anterior. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, simplemente se tiene que establecer en la orden del día que el tema a decidir es la oportunidad, la situación, la acción, la intención de fusionarnos. Entonces, el primer paso es que cada una de las sociedades que vaya a participar, en un ejemplo primario, hablemos de 2, tienen que decidir al seno de sus propias sociedades que tienen la intención de hacerlo. Y si es así, que esas asambleas decidan, de acuerdo a los quórums y a los porcentajes de votación que ustedes ya conocen y que establece la ley, si están de acuerdo o no están de acuerdo en fusionarse. En el ejemplo que desarrollaremos, sí están de acuerdo en fusionarse ambas sociedades. Y ese será el primer paso. Al establecer que es una asamblea extraordinaria de accionistas, en el caso de una sociedad anónima, que es el ejemplo que seguiremos desarrollando, es por obligación importante que se protocolice tal decisión y que se inscriba en el registro público de comercio, como ya mencionamos anteriormente, y cuyos efectos son sustanciales para que esto continúe avanzando correctamente. El segundo punto de este proceso es que las partes, entiéndase esto como cada una de las sociedades, debe de establecer un convenio preliminar que sea aceptado por los socios de cada una de las asambleas, donde se establezcan las reglas a través de las cuales se va a desarrollar el esquema completo del proceso de fusión. Si ustedes recuerdan, hemos repetido en otras ocasiones que los temas de corte legal tienen que tener una claridad y un asentamiento, de preferencia siempre por escrito, completa y absolutamente claro, que permita que cada situación jurídica que pudiese acontecer esté perfectamente plasmada en algún documento que guíe y obligue a los que están involucrados a acatar lo que deben de hacer de acuerdo a un caso concreto. En el tema de la fusión, esta guía es este convenio preliminar que se debe de desarrollar al seno de cada una de las sociedades para poder saber cuáles son los pasos que se van a seguir para lograr este trabajo. Se debe de establecer en este convenio preliminar una serie de requisitos que es muy importante que enumeremos en este momento. Este convenio preliminar debe de establecer de qué tipo de fusión se trata. Si es una fusión por integración o una fusión por absorción. ¿Cómo sabemos cuál es una y cuál es otra? Siguiendo el ejemplo que graficamos en el pizarrón,
La sociedad anónima 3, que la conforman la 1 y la desaparecida 2, sería por integración, porque de dos sociedades existentes se forma una nueva. Y el ejemplo de una fusión por absorción es la desaparición de la extinta Sociedad Anónima 2, que fue absorbida por la Sociedad Anónima 1, la cual ha subsistido y es la nueva tenedora de los derechos y obligaciones de la que se extinguió y de la que subsiste. Entonces ahí se puede entender los dos tipos de fusiones que se establecen. ¿Qué otro elemento debe de seguir este convenio preliminar? Los requisitos mínimos del contrato social de la nueva sociedad o cómo va a quedar después de la fusión. Recordemos que el contrato social es la base de la operación de las reglas de cómo se van a llevar los trabajos de una sociedad mercantil desde el punto de vista legal. Puede suceder que las reglas en una fusión por absorción sea respetar mayormente los estatutos sociales de la sociedad que subsista. O puede ser también materia de una negociación perfectamente válida que se establezcan algunos puntos finos específicos a petición de la sociedad anónima absorbida para que se pueda desarrollar lo que ellos deseen en esa escritura constitutiva. Continuando con los requisitos, mencionaremos que se debe de establecer el monto de la participación de los socios de la fusionada que tendrán en la fusionante. Esto es fundamental, señores empresarios. Ustedes deben de establecer con puntualidad cuál va a ser el valor de sus participaciones en el caso de que ustedes sean socios de esa empresa que se va a extinguir por la fusión. El capital, tanto activos, pasivos, capital intelectual, inmuebles, todo lo que valga en su sociedad, ¿qué valor va a tener en la nueva? Y por consecuencia, ¿qué porcentaje accionario, insisto, hablando de una sociedad anónima, tendrán ustedes al pertenecer a esa sociedad a la cual no pertenecían antes? Esto es fundamental que ustedes lo conozcan y que, por supuesto, se establezca de acuerdo a su satisfacción a través de un proceso de negociación con los socios y consejo de administración de la sociedad que subsiste. El siguiente punto es el momento en que haya de surtir efecto la fusión. Ya lo veremos más adelante, pero existirán dos momentos, dependiendo de circunstancias muy concretas, en los que una fusión puede llevarse a cabo o puede surtir efectos. En el momento exacto de su inscripción en el Registro Público de Comercio, si es que se cumplen una serie de requisitos que en unos momentos vamos a enumerar, o después de X tiempo que la ley establece, que estamos hablando en concreto que son 3 meses, a partir de que se inscribió en el Registro Público de Comercio. También entendido este ejercicio de acuerdo a unos puntos concretos que en un momento relataremos. Pero esos dos son los momentos en los que puede surtir efectos la fusión. Y cuando nos referimos a que surte efectos es que sea absolutamente legal y oponible al mundo entero. Es muy importante conocer este punto. Número 3. No, perdón, no es número 3, es el siguiente requisito del convenio preliminar. La forma de extinguir o garantizar los pasivos de la sociedad fusionada. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer frente a las deudas que la sociedad fusionada haya tenido al momento de que se extinga? Los acreedores de esa sociedad no se van a quedar con los brazos cruzados esperando que alguien por caridad les pague las deudas que tiene la sociedad. Los acreedores tienen una participación sumamente delicada e importante para la aceptación de estas fusiones. Y si los acreedores no estuvieran conformes con la misma, pudiesen inconformarse judicialmente
hasta que se les satisfaga la deuda que tienen con ellos. Por eso es muy importante, y este es un tip adelantado, que siempre se negocie y se acuerde lo más conveniente para los intereses de ustedes como los de los acreedores de la sociedad que va a ser fusionada, para que concedan la acción jurídica o legal de la fusión. Es muy importante, ya lo desarrollaremos con profundidad en breve. Los efectos que producirá la fusión respecto a las relaciones laborales de las fusionadas. Este tema es importante, pues hay que recordar que una sociedad mercantil, una empresa, casi prácticamente como un requisito indispensable requiere de material humano que ejecute ciertas actividades, y esto nos lleva a tocar de una manera muy particular y breve nociones y conceptos de derecho laboral, los cuales ustedes deben de conocer y que en un módulo aparte profundizarán sobre el tema respectivo. Pero en el caso concreto que nos ocupa, hablando de fusiones, es importante que ustedes sepan que en el momento en que una sociedad es extinguida debido a que es absorbida por otra, los trabajadores de esa sociedad extinguida pasan a ser trabajadores de la sociedad que subsiste. Y esto se logra a través de una figura que se denomina sustitución patronal. ¿Qué ventajas les ofrece a los trabajadores esto? Que su antigüedad no se acaba, que se les siguen respetando las relaciones o los derechos laborales que en el momento se habían pactado, y que ya será responsabilidad de la sociedad que subsiste el que se pueda desarrollar debidamente la relación laboral con los trabajadores que ahora van a pertenecer a la sociedad que ha sobrevivido al proceso de fusión. Es muy importante también. Establecidos estos puntos del convenio preliminar, el siguiente punto del proceso ahora sí ya es el formal acuerdo de fusión. Los elementos que acabamos de citar son los del acuerdo preliminar, que son los que lleva a cabo primero al seno de cada una de esas asambleas las sociedades que van a participar en este proceso. Pero ya el acuerdo de fusión como tal se tiene que establecer con base en los acuerdos preliminares, las asambleas generales y extraordinarias de accionistas de cada una de las involucradas, las cuales autorizan a sus administradores. Recordemos que en una sociedad anónima son consejo de administración y quien encabeza es el presidente, o si se trata de una administración singular, el administrador único, los cuales llevarán a cabo el convenio definitivo de fusión entre las partes. Son las personas que tienen la facultad de poder llevarlo a cabo, son los que tienen la firma social. ¿Qué continúa en este proceso de fusión? ¿Cuáles son las formalidades que tenemos que vigilar? El contrato de fusión se debe de protocolizar también. Recordamos hace un momento que cada una de las asambleas extraordinarias de las sociedades anónimas, de la gran idea SADCB y de la otra gran idea BIS SADCB que van a fusionarse, tienen que desarrollar temas individuales antes de estar listos a poder establecer el convenio de fusión ya la una con la otra. Una vez que ya se protocolizaron los acuerdos internos y se registraron en el Registro Público de Comercio, el convenio ya suscrito por los órganos de administración de ambas sociedades también se tiene que protocolizar y también se tiene que inscribir en el Registro Público de Comercio. Pero no es todo. Se tienen que desarrollar otras formalidades de publicidad y difusión que son importantes para proteger a los acreedores de una o de otra, para que no haya una situación jurídica en la cual estén protegidos solamente las empresas y los acreedores ni siquiera se den cuenta que la sociedad que les debe ha sido extinguida por una fusión. ¿Cómo se hace esto? Todos los acuerdos se deben inscribir en el registro público del domicilio de la sociedad, así como también se publicarán en el periódico oficial del ya citado domicilio. La publicación, en el caso de México,
en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial de cada uno de los estados de nuestro país, cumplirá con el requisito de difundir correctamente cuál ha sido el acuerdo y que se mencione a la población donde está radicada la sociedad mercantil que hay esa intención de fusionarse. Cada sociedad debe publicar su último balance y las que dejen de existir o la que deje de existir debe publicar también el sistema para la extinción de los pasivos o hacer constar que quedó constituido el depósito del importe de todas las deudas. En el módulo correspondiente a temas financieros y contables, ustedes habrán conocido cuál es el concepto de balance y qué implica, cuáles son los elementos que lo componen y su importancia. Este balance es fundamental que lo publiquen en ese órgano de difusión como el Diario Oficial o la Gaceta Oficial del Estado para que adquiera, como ya lo citamos anteriormente, esos efectos de publicidad. Y todo mundo se puede enterar de cuál es el estado financiero de la sociedad que va a subsistir y de la sociedad que se va a extinguir a través de la fusión. Y el otro tema que es muy importante para los acreedores, porque como paréntesis, ustedes también pueden ser acreedores de otra empresa que se vaya a fusionar. Y es fundamental que ustedes conozcan cuáles son sus derechos y en qué momentos y en qué circunstancias la ley los protege. El publicar el balance y el publicar las reglas a través de las cuales se va a explicar y establecer de qué manera se van a extinguir los pasivos es, como acreedor, una facultad que le debe dar la certidumbre jurídica al acreedor que no se va a perder la deuda que tiene a su favor. Esta parte ya ha citado una de las formas en las cuales se puede resolver, y esto es que se deposite en una institución crediticia el monto total de las cantidades que se adeudan, con el propósito de que se garantice de que independientemente de que se extinga una de las sociedades, el dinero que le deben de pagar por la operación se tiene que cobrar, lo cual es muy importante. Continuando, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social. Eso ya lo citamos y es muy importante. Y este efecto es con el propósito de que cualquier acreedor se pueda oponer a la fusión si es que tiene la presunción de que sus derechos crediticios no han sido respetados. Y por eso pasan esos 3 meses. ¿De qué manera podría tener efectos inmediatos una fusión? La fusión podrá tener efectos al momento de la inscripción en el registro de comercio, o sea, inmediatos, en 3 escenarios. Si se pacta el pago de todas las deudas de las sociedades que han de fusionarse, que eso es pagar inmediatamente. Si se depositara el valor de todas las deudas en una institución de crédito, como ya lo citamos, o la que en la práctica es la que mejor recomiendo. Si es que la sociedad que va a subsistir no cuenta con la liquidez en ese momento y planea pagar en diferentes momentos para poder hacerse de una liquidez y de una programación en sus deudas. Que los acreedores consientan y acepten que se lleve a cabo la fusión por escrito. Y esto es materia de acercarse con los acreedores, explicarles, garantizarles y obtener de parte de ellos una aceptación de la fusión por escrito. Y de esa manera ya no habrá un impedimento legal que no permita que se lleve a cabo correctamente esta fusión. Después de desarrollar brevemente estos temas, en su material de apoyo encontrarán algunos ejercicios que les permitirán practicar las formalidades que se requiere para un proceso como estos. Más adelante veremos lo que es ahora
el concepto de una escisión, que es prácticamente lo contrario y que en breves momentos desarrollaremos con mucho gusto. Hasta entonces. Saludos cordiales y bienvenidos de vuelta. Seguiremos desarrollando temas de sociedades mercantiles, haciendo una breve recapitulación de lo que en esta sesión hemos venido comentando con ustedes. La fusión de una sociedad es una situación que conlleva un acto jurídico complejo, con bastantes formalidades, pero que a la vez puede ser una herramienta extremadamente útil y conveniente para llevar a cabo ciertas estrategias que le permitan la consecución de sus fines. El adherir esfuerzos entre distintas sociedades para poder hacer una sociedad con mayor fuerza, tanto económica, productiva, de recursos humanos también, permitirá una mejor competencia si es que los fines de su negocio, de su empresa, de la Gran Idea S.A., le llevan a poder plantear una situación de esta naturaleza. Es muy importante establecer que este tipo de operaciones se les recomienda que lleven la asesoría de su abogado corporativo local que les pueda llevar de la mano por todos estos temas, debido a las formalidades y procesos que ya citamos anteriormente que requieren de su atención y cuidado a través de un experto. Recordemos que el propósito de este módulo con ustedes, señores empresarios, es que sepan lo que en el tema que nos ocupa su abogado les dice y que compartan ese lenguaje y conocimiento para que ustedes le indiquen a su asesor jurídico hasta dónde quieren llegar y de esa manera se puedan realizar correctamente las estrategias y actividades que su negocio necesita. Después de mencionar el tema de la fusión, como comentamos antes de la pausa, veremos ahora el tema opuesto, el tema de la escisión. Con base en la legislación mexicana, la Ley General de Sociedades Mercantiles solo nos aporta un artículo para reglamentar todo lo concerniente a la fusión, quiero decir la escisión. Este artículo es el 228 bis, el cual vamos a desarrollar de manera pormenorizada, haciendo los comentarios pertinentes para su mejor comprensión. El artículo 228 bis inicia dándonos un concepto de fusión. Se da la escisión cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas. Cuando la escidente sin extinguirse aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital a otra u otras sociedades de nueva creación. ¿Qué quiere decir este término que puede resultar algo enredoso, algo confuso? Vamos a graficarlo. Escisión, para que no me vuelva a confundir con los términos entre escisión y fusión. Esto es una sociedad anónima
decide separar una parte de su activo, pasivo y capital con el propósito de crear una sociedad de nueva creación. Y que esa parte que se separa se vuelva una sociedad distinta. Graficándolo, una escisión de una sociedad se puede demostrar con este breve y artístico dibujo. ¿Qué queremos decir con esto? La escisión se regirá por una serie de reglas, las cuales es de vital importancia que ustedes conozcan, insisto, de manera general con algunos comentarios prácticos de un servidor, con nuestra experiencia para poder hacer que esta operación, que este proceso, que es per se algo complejo y largo, pueda ser mucho más eficiente con ayuda de sus propios asesores. La decisión se regirá por estas reglas. En principio, y este es un común denominador con el tema de la fusión, solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas, de socios u órgano equivalente. En el caso de una sociedad anónima, como ya citamos, es la Asamblea General de Accionistas de tipo extraordinaria. En una sociedad de responsabilidad limitada simplemente se tiene que establecer que en la orden del día de esa asamblea se tiene que valorar, discutir y en su caso aprobar un proyecto de escisión. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas. ¿Cuáles son la escindente y la escindida? Vamos al ejemplo. De acuerdo a la información que ustedes tienen en su material de apoyo, ¿cuál, de acuerdo al ejemplo, es la escindida y cuál es la escindente? Vamos a checar de nueva cuenta el concepto y ahorita juntos haremos el ejercicio. Se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes. Vamos a agregar un elemento a este ejemplo. Una sociedad anónima que en principio fue el universo inserto en este círculo, a través de la escisión provoca que se formen dos. La escindente es la que decide extinguirse. Y en este caso lo que se extingue es ese universo denominado SA1. ¿Por qué? Porque el universo de esa sociedad ya no va a ser como tal y ahora se va a separar. Y va a lograr el SA2 y el SA3, o la sociedad anónima 2 y 3, porque la 1, que era el universo completo, a través de la decisión de extinguirse, se ha ido. Y por lo mismo, las sociedades de nueva creación se denominarán escindidas. Entonces son escindidas la sociedad anónima número 3 y la sociedad anónima número 2. La escindente, la que desaparece, la que se extingue, es el universo completo que conformaba antes de tomar la decisión de
separarse. Entendida esta parte, y después del ejercicio completo, confiamos en que ustedes tengan claro que un proceso de escisión implicará que una sociedad mercantil se divida al menos en dos de nueva creación. Continuando con las formalidades que nos pide la ley, estableceremos que el siguiente punto importante es que cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas igual de la que sea titular en la primera. Aquí el tema es muy importante y es claro. Si yo, como Daniel Rodríguez, en la sociedad original tenía un 80% de mis acciones, en las de nueva creación deberé de tener el mismo porcentaje, con las proporciones, calidades y obligaciones idénticas a la primera. Ya que de ahí se deriven diversas modificaciones, se podría hacer, pero en principio tienen que ser idénticas. Se tiene que establecer una resolución que apruebe la escisión, la cual deberá de contener algunos elementos por demás fundamentales. ¿De qué elementos estamos hablando? Se tiene que establecer la descripción de la forma, plazos y mecanismos en que el activo, pasivo y capital serán transferidos. Se tienen que mostrar los estados financieros de la sociedad decidente que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, recordando que el concepto de ejercicio social es de enero a diciembre del año inmediato anterior. Si nos encontramos en un caso extrañísimo, que después del primer ejercicio la sociedad decida escindirse, recordemos siempre que el primer ejercicio es un ejercicio irregular, porque es difícil que las operaciones empiecen a llevarse a cabo el 1 de enero de X año. Y es por eso que el primer ejercicio, a partir de que nace hasta el 31 de diciembre, es irregular, porque no es de 12 meses, de 365 días. Pero a partir del segundo ya adquiere una regularidad y es del 1 de enero al 31 de diciembre, como ya lo citamos en algunos conceptos iniciales de otras sesiones. Ahora bien, ¿qué más nos pide este elemento de resolución? La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida. ¿Cuáles son las obligaciones que cada una de las nuevas sociedades tendrá que adquirir respecto de la que se extingue? Y esto es un paralelismo de lo que ya desarrollamos de la sociedad que se fusiona. Los acreedores deben de tener esa seguridad jurídica de que en el momento en el que se hace cualquiera de estas operaciones, ellos no quedarán expuestos a no cumplírseles la obligación de pago que tengan. Y es muy importante, además de los acreedores, que se establezcan cuáles serán las obligaciones que tienen las nuevas sociedades frente a las autoridades. No olvidemos los temas fiscales ante la Secretaría de Hacienda en el caso de México. Y esto es fundamental de establecer para que se lleve correctamente una operación como esta. El último punto de este inciso es establecer los proyectos de estatutos sociales de las nuevas sociedades. Es fundamental que ustedes recuerden que al momento en que se empiezan a desarrollar estos temas de sociedades mercantiles, la base de las reglas de operación legal de la gran idea SADCB serán sus estatutos sociales. Y en la medida en que estos estatutos ofrezcan claramente todas las condiciones y supuestos donde se deben de establecer ciertas reglas, su operación será sana y conveniente. Es importante también manifestar que si es el caso de que no pormenorizan tantas operaciones y establecen solamente los requisitos fundamentales que ya desarrollamos en una sesión anterior, tienen el respaldo de que lo que no se establezca en sus estatutos sociales
se debe de guiar de manera supletoria y obligada por lo que establece la ley. Y en este caso, como ya lo exploramos, la ley de la materia es, para México, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicho lo anterior, continuemos con los requisitos que nos pide la ley en este extenso artículo 228 bis que tenemos que desarrollar para llevar correctamente los temas de las escisiones. La resolución de escisión deberá protocolizarse ante notario público y registrarse en el Registro Público de Comercio. Este es otro elemento que es un común denominador con los temas de la fusión. La protocolización ante fedatario público y su inscripción son elementos esenciales para que jurídicamente una operación de esta naturaleza sea correcta. Una vez que se inscribe, primero que se protocoliza y después se inscribe, también debe tener ese efecto de difusión en la Gaceta Oficial de la zona geográfica donde se encuentra el domicilio social de la sociedad, además de un periódico de mayor circulación. Esto se tiene que establecer de acuerdo a la fracción quinta de este artículo, el cual dice que en esta publicación deberá contener un extracto de la resolución que contenga la orden de escindir la sociedad o la manifestación de su deseo de escindirse. Y se tiene que encontrar un informe completamente listo y a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de 45 días naturales, contados a partir de que se hubieran efectuado la inscripción y ambas publicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que para socios que no estén de acuerdo con la escisión y acreedores, a partir del momento de que se inscriban, cuentan con un plazo de 45 días naturales para inconformarse, lo cual, a contrario sensu, implicaría que después de pasados estos 45 días, a partir del día 46, si no hay una oposición expresa, esto nos lleva a que la escisión surte efectos plenos de acuerdo a la ley. Y este procedimiento legal se vuelve completo, concreto y exitoso. Es muy importante establecer que durante el plazo señalado de los 45 días, los socios que representen al menos el 20% del capital social podrían inconformarse, o en su caso, cualquiera de los acreedores. Si no lo hacen, como ya lo citamos dentro del término legal expresado en el borrador, quiero decir en el pizarrón, entonces tiene todos los efectos legales este procedimiento. Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo a que se refiere la fracción que ya citamos, que es la quinta, sin que se haya presentado oposición, la escisión surtirá plenos efectos. Y bastará ahora con la protocolización de sus estatutos y su inscripción en el Registro Público de Comercio. Porque, ojo, este era el último requisito para entonces dar inicio a un tema que es el nacimiento de estas dos sociedades nuevas. A partir de los 45 días, se está en ese proceso de prueba para que no haya una oposición al tema. Una vez que se agotaron, entonces ambas desarrollan sus actas constitutivas o sus estatutos sociales, se protocolizan, se inscriben y de esa manera cumplen con las formalidades para el nacimiento de la nueva sociedad o de las nuevas sociedades, mejor dicho. También se cuenta,
por parte de los socios con una salida en caso de que no estén de acuerdo con la decisión. Y esto es que se les dé la oportunidad de salir de la sociedad, y esto lo establece la fracción octava de este artículo 228 bis. Los accionistas o socios que voten en contra de la resolución de escisión gozarán del derecho a separarse de la sociedad. Aquí es claro, y ofrece una salida donde si no estoy conforme y establecí mi negativa a la situación que me pusieron a consideración, la mayoría puede establecer la decisión, pero yo no estoy obligado a acatarla y tengo la oportunidad, la ventana, la puerta de poder salir y que simplemente se me liquiden mis partes o acciones de esa sociedad mercantil. Es muy importante establecer que cuando la escisión traiga aparejada la extinción del excidente, como es el caso de nuestro ejemplo, una vez que surte efectos la escisión, se deberá solicitar del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social de la primera. ¿Por qué? Es un paso lógico. Así como para nosotros, como personas físicas, en el momento en que fallecemos está el acta de defunción, bueno, se tiene que establecer una cancelación de esta sociedad porque ha dejado de existir. Y esto se debe de llevar a cabo en el Registro Público de Comercio del domicilio de la entidad. Este tema de la escisión, como ya lo hemos referido anteriormente, es por demás complejo, pero no así menos importante y además valioso en su concepto y alcance. El poder escindir te permite, por ejemplo, que puedas escindir la parte de los pasivos de tu sociedad y separarlos para que tengas la oportunidad de desarrollar con nueva vitalidad tus operaciones, quitándote lo que podría ser un ejercicio complejo o gravoso por todas las deudas que puedas tener. Ojo, no quiero decir con esto que al escindir la parte de activo, pasivo y capital que represente una carga, vayas a dejar de pagar tus compromisos o obligaciones. No, no quiere decir eso, pero puede establecerse una estrategia conveniente para que vayas desarrollando un control de daños y con esa parte que se ha escindido puedas tener un plan de acción en lo que la parte eficiente, dinámica y productiva desarrolla otra. Y de esa manera poder equilibrar en buen concepto tus operaciones corporativas. En este caso, hemos terminado de desarrollar el tema de la escisión. Encuentra en tu material de apoyo la información correspondiente para que podamos profundizar en el tema si es que estás interesado y consulta las lecturas e información de apoyo que aparece en la misma si es que tienes alguna inquietud. Continuaremos desarrollando en cápsulas posteriores temas de cierre de sociedades mercantiles como son la disolución y la liquidación de sociedades. Gracias, soy Daniel Rodríguez y hasta la próxima.